Ok, ya quedó, miren. Espero que les haya gustado el tutorial, que compartan, suscríbanse, me regalen un lindo comentario. Mide como 25 centímetros el muñeco, más lo de la chistera. Le puse listón. Tendría que ser un rojo menos intenso, pero es más bien rosa, pero no sé. Creo que quedó bien, pero vean. Y tiene la camisa abajo, se zafa el chaleco, se quita el saco. Espero que les haya gustado y vean. Regálenme un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. Hola, soy Miriam de la casita de Puchis otra vez. Vamos a hacer en esta ocasión a Willy Wonka. Alguien me lo pidió y la verdad, pues me latió. Dije, pues este creo que sí me va a salir más rápido, ¿no? Entonces, vamos a hacer la versión nueva, la de Johnny Depp, porque hay otra versión, creo que es de 1963, me parece. No estoy muy segura, pero es por los 60. Y entonces voy a hacer, pero el de Johnny Depp. Entonces, vamos a ocupar estambre angorita. Pueden utilizar cualquier tipo de estambre, ya saben. Los soportes del muñeco. Cuando es para un bebé, se cosen los botones, los recomiendo, porque yo no me había fijado eso que un bebé puede jalar el botón, se lo puede comer, no sé. Pero eso cósanlo. Los soportes pueden ser con barras de silicón. Yo en este momento no tengo, entonces voy a utilizar el clásico palito, que de hecho este muñeco lo quiero para un obsequio, para una persona ya adulta. Entonces, no digo vieja, pero sí adulta. No se vaya a ofender. Entonces, voy a utilizar estambre ahorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. El color carne lo voy a usar para la cara. El color negro es todo el traje. De hecho, voy a hacer el chaleco aparte. Las botitas van en tono negro también. ¿Qué más? Casi todo es negro. Ah, el sombrero. El sombrero también es negro. Voy a ver si tengo listón para el sombrero en color negro y en este tono. Casi no estoy segura que no, pero voy a ver. Voy a ver qué puedo ponerle. El traje, el saco es como rojo, pero tendiendo a vino. La camisa va a ser en verde, verde. El cabello va a ser castaño. Y los guantes son en este moradito, ¿ok? Voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? Ahí está. Y los ojitos voy a usar botones de 1,5 de diámetro. Y creo, vamos a necesitar un palito para el bastón. Y necesitamos una bolita para la punta. Pero eso lo voy a ir viendo y voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vean. Vamos a hacer la manita y vamos a comenzar con el color morado. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hace 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 7 vamos a hacer, perdónenme, cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Se me olvidó mencionarlo. Perdónenme, sí, es que a veces ando media distraída. En la vuelta 7 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos. Perdónenme, es que sí se me barrió. Sinceramente. Ya la terminé. Y entonces, vamos a cambiar el color. Voy a cambiar a color verde. Y jalo, hago el amarre. Yo sé que sin amarre queda bien, pero no sé, como que me hace sentir más segura. Y luego, en la vuelta 8 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. Vean, nada más toco la parte de atrás. De la vuelta 9 a la 15 es punto por punto y vamos a tomar el punto completo, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, vamos a hacer, ya hice las 15 vueltas y rematé. Entonces, todavía no la relleno para poder tejer la orilla. Entonces, voy a hacer una orejita que es una cadena y jalo. Y vean. Entonces, agarro la manguita y vean, la mano va hacia el frente, viendo hacia allá. Y entonces, agarro la orejita y hago esto. Subo con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. ¿Ok? Entonces, hago un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Agarro la cadenita que dejé suelta. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 2 del puño voy a hacer una cadena, tejo 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Lo hago así por toda la vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, vean, ya quedaron las dos manitas, ya rellené. No rellenen tanto para que no queden así como paradas, porque del relleno van a quedar, o sea, queden pegadas al cuerpo y no así como si estuviera muy gordito. Entonces, vamos a comenzar con las piernas. Ok, vamos a comenzar las piernitas y vean, ya comencé la primera. La primera sí se puede rematar, la segunda no. Vamos a hacerlo con el color negro y comenzamos con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento, 6 veces
y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Ok, perdónenme, es que no veo. Y este color en particular me cuesta mucho. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos dan 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5, subo con una cadena y hago un punto bajo, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Un punto bajo cada punto, lo tejo y regreso. Son 24 puntos bajos, pero tomando la parte de atrás de la cadena. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero aquí vamos a tomar el punto completo. ¿Ok? Entonces, lo tomo completo y entonces tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cierro la vuelta y en la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. La primera pierna la pueden rematar. La segunda no la rematen. Ya llegando a la vuelta 18, rematan la primera y continúan con la segunda piernita y nos vemos cuando terminemos la segunda pierna. Ok, en la vuelta 19. Ahí dejen, pongo mi reglita porque me pierdo. Voy a subir con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 3 cadenas. Y luego alineo las piernas. Y vean. Lo clavo y hago esto. Tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las 3 cadenas voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y luego tejo 5 puntos bajos. Es 1,
2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. En la vuelta 20 vamos a hacer lo mismo. 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego en las cadenas que quedaron al frente vamos a hacer esto. Son 3 puntos bajos. 1, 2, y 3. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y voy a tejer 3 puntos bajos sobre los 3 puntos bajos de la parte de atrás. 2 y 3. Y aquí, a ver, espérenme. Ajá, y hago los 5 puntos bajos últimos. Lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Ok. 21 y 22 y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer esto. 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Vuelta 24 y 25, 30 puntos bajos. En la vuelta 26 vamos a cambiar el color. ¿Ok? Y entonces voy a subir con una cadena y voy a tejer. Punto por punto, vuelta 26 y 27 son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 28 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Tejo 1, 2 puntos bajos y parto a la mitad doblo a la mitad del brazo. Lo clavo y por 4 puntos bajos lo voy a unir. 2, 3, 4. Y hago 8 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y parto a la mitad del otro también y clavo. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 3, 3. Necesito atravesar el otro lado. Ahí está. Y 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33 voy a subir con una cadena. Tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. 2 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 34 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 1, un punto bajo, 2 disminuciones. 1, 2, un punto bajo, una disminución, luego 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y nos va a dar un total de 13 puntos. ¿Ok? Vean. En la vuelta 35 vamos a hacer esto. 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 4, 4, 5, una disminución, y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Y nos dan un total de 12 puntos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 36 es 12 puntos bajos. Ok, los tejo y regreso. Y sigo con el color verde. Ok, en la vuelta, terminando la vuelta, cambiamos el color. Ok, a color carne. Entonces, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 38 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto, un aumento. ¿Ok? En la vuelta 39
vamos a hacer esto. 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. ¿Ok? Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 40 vamos a tejer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. 4, 5, 6 y el aumento. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos. Ay, perdónenme, yo marco porque me pierdo. Entonces, los tejo y regreso de la vuelta 41 a la 51. ¿Ok? Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago una disminución. Lo voy a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Entonces, 6 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 54 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. Ok, vean, en esta parte yo le voy a clavar un palito, pero ustedes pueden clavarle una barrita de silicón. ¿Ok? Si es para un bebé, no la pongan, omítanla, aunque se caiga un poquito la cabeza. Y entonces, entre la vuelta 46 y 47, claven los ojos. Si usan de seguridad o cosan los ojos, ¿ok? Entonces, yo en mi caso siempre los pongo al último. Y vamos a hacer esto. En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. 6 veces. 1, 2 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Sigan rellenando para que quede apretadita la cabeza. ¿Ok?
En la vuelta 57 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. En la última vuelta, en la 58, voy a hacer 6 disminuciones. Lo tejo y regreso, ¿ok? 6 disminuciones y listo. Vamos a rematar y dejamos estambre para coserle el centro, ¿ok? Ok, ¿qué voy a hacer? Miren, yo tuve que marcar el dibujo en los zapatos porque así venía. Entonces, en la vuelta 6 y 7 voy a hacer el adornito. ¿Ok? Entonces, hago como una V por todo el zapatito. ¿Ok? Así. Sí, ay, perdónenme. Y lo atravieso y ya quedó. ¿Ok? Y vean. ¿Sale? Entonces ya lo hacen en los dos piececitos y ya quedó. Entonces el cuerpo ya lo terminé. Ok, voy a comenzar a hacer el chaleco. Va a ser en color negro y hacemos 24 cadenas más una. En la segunda cadena voy a tejer un punto bajo y empiezo haciendo 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 2 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, giro el tejido y vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 cadenas, 3, 4, 5. Espérenme. Ay, 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 ay. Ay, perdónenme. 5 y luego hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago 8 puntos bajos, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y en el quinto clavo 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. ¿Ok? Giro el tejido y en la vuelta 4 tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y en las cadenas hago 5 puntos bajos. Es una. Ténganme paciencia, es que como no veo, 2, 3, 4 y 5. Ahí, aquí está la cadena, nada más que. Luego tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hago 5 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4,
y 5. Y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ok, en la vuelta 5 giro el tejido. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, bueno, subo con una cadena. Giro el tejido y cuento 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 7 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Si es menos, aquí lo describo en el video, pero es de la vuelta 7 a la 15, ahorita. Ok, voy a marcar porque me pierdo. Y regreso. Lo tejo y regreso. Y ahora sí es punto por punto, perdónenme. Es punto por punto de la vuelta 7 a la 15. No hay pierde y regreso. Ok, vean. Llegué a la vuelta 12 porque ya es la altura suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner botoncitos. Y vean, quedan a esta altura. Entonces, voy a coserlos con el hilo de coser. Y regreso. ¿Ok? Son 3 botoncitos. Los coso y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces, vamos a ver. Vamos después a hacer el saquito. Vean. Entonces, así va, porque el cuello se ve verde y se va a ver las manguitas de la camisa. Entonces, vamos a hacer el saco. Ok, vamos a hacerlo en el color vino o rojo. Es más bien vino. Vamos a tejer 24 cadenas más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 2 voy a girar y voy a hacer esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto otra vez, 24 puntos bajos. Los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 3 voy a subir con una cadena y voy a hacer 4 puntos bajos, igual que hicimos el chaleco. 2, 3, 4 y luego 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y empiezo 1, 2, 3, 4 y clavo. 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 cadenas. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Clavo es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego volteo el tejido y en la vuelta 4 voy a hacer
4 puntos bajos, 2, 3, 4. Y en las cadenas hago 5 puntos bajos. Ay, espérenme que no veo. Es 1, ahí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y otra vez los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Giro el tejido y en la vuelta 5 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. En la vuelta 6 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 a la 18, más o menos, vamos a tejer punto por punto. El saco es un poquito más largo, entonces no sé si quedará en la vuelta 18, pero también se los pongo en el video. Aquí les marco en cómo quedó. Y entonces lo tejo y regreso. Punto por punto. De la vuelta 7 a la 18. Ok, vean. Ya hice una manguita. Entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer una orejita. Ay, espérenme que me dio comezón. Y voy a hacer una cadena y sin soltar las puntas, la jalo y queda así. ¿Ok? Voy a clavarlo aquí. Y voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Puse 13 puntos bajos en la otra manga. Entonces aquí tienen que haber 13 puntos bajos. Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro con un punto deslizado. Luego voy a hacer de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. 13 puntos bajos en cada vuelta, de la vuelta 2 a la 4. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer esto. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejo y regreso.
un punto bajo, un aumento. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 a la 8 voy a tejer punto por punto. Ya al terminar rematamos y listo, ya quedó la manga. ¿Ok? Entonces de la vuelta 6 a la 8, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, vean. Ya quedó. Entonces vamos a ver la foto y vamos a hacer el sombrero. Me parece que sigue el sombrero. Sí, ya faltaría el sombrero. Pero vean. Ok. Y entonces, me falta una cadenita que va de aquí para acá y cae. Y como que se abrocha el cinturón. No la tengo en este momento, pero o dejen busco una, pero no tengo. Es que tengo una gruesa, pero no una delgadita. Entonces, vamos a hacer el sombrero. No, vamos a hacer primero el cabello. Ah, ¿y saben qué nos falta? Los lentes. Se me olvidó decirles que quiero hacer los lentes, pero primero voy a hacer el cabello. Vean, el cabello lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a medir y voy a cortar. En este caso sí lo voy a hacer así. Las greñitas las voy a hacer de hebra por hebra. Entonces voy a cortar un buen número de tiritas. Las voy a cortar y regreso. Yo fácil unas 50, ¿ok? Ok, corté unas cuantas y vamos a hacer esto. A ver si así, ahí está. Entonces, vamos a hacer esto. A partir de la vuelta 2, 3, 4, 5, 7, no, 6. ¿Saben por qué? Porque lleva fleco. En las 6, pero centrado, voy a hacer esto. Hice un nudo y va a quedar así. Siempre los escondo, pero en esta ocasión no hay problema. Voy a agarrar 3 tiras de cabellito y las voy a poner así al medio y voy a pasar la aguja y hago donde clavé, hago esto y divido. Tomo otras 3 tiritas. Ay, perdónenme, se me está yendo la voz. Hago esto, paso por en medio y aquí coso donde terminé y me voy para atrás. Es punto atrás, pero no sé cómo lo llaman en varios países. Pero lo estoy mostrando para que sepan cómo se hace. Y así lo voy a hacer todo hasta llegar aquí, como por la otra vuelta. Como hasta la vuelta 7, pero del otro lado, ¿ok? De la circunferencia, o sea, de este. Tomando del centro para acá, hasta la vuelta 7 más o menos. De todas maneras voy a ir mostrándoselos cómo voy avanzando y regreso. Pero vean, otra vez lo hago. 3 tiritas, las pongo a la mitad, las parto, paso la aguja en medio y de aquí para atrás jalo. ¿Ok? Y abro. Entonces jalen fuerte para que quede bien. Entonces lo hago y regreso. Ok, miren. Sí lo hice ya casi hasta la mitad. De aquí son 2, 4, 6, 8, 10 vueltas del cuello para acá. Y vean. Entonces, ya quedó. ¿Ok?
Ahora, lleva un flequito cortito, cortito. Me sobraron unas tiritas. Entonces, lo que voy a hacer, voy a partirlas a la mitad con tijera. Ahí. Y luego voy a volverlas a partir. Ahí está. Y entonces, vamos a agarrar estambre. Y voy a hacer esto. Ok. Volteo. Y ven que donde está, donde yo empecé, voy a agarrar 1, 2, 3, 4. 5. 5. Voy a ponerlo en el 5. Y vean. Voy a agarrar 3 tiritas. Y las doblo a la mitad. Y hago exactamente lo mismo, pero ahora me voy hacia un lado. 3 tiritas. La parto a la mitad. Y vean, y me voy hacia un lado. Y así voy flequito por flequito, ¿ok? Entonces, lo sigo uniendo y regreso. Y acuérdense que son 5 para acá. Ay, perdónenme, la mitad. Y aquí. Y así le hago, ¿ok? Porque lleva un flequito, pero cortito. Entonces voy a cortarlo. Y así. ¿Ok? Y lo voy a pegar con silicón líquido. Si no quieren, no lo peguen con silicón líquido, déjenlo así flojito. El cabellito, lo que a mí no me gusta es que se ve todo esto. Entonces, les pongo unas gotitas y ya, con que se vea medio atorado, ya la hicimos. Entonces, sigo tejiendo el fleco y regreso. Bueno, no tejiendo, poniéndolo. Ok, vean. Ahora lo que hice es que recorté al nivel de que quería el pelito. Y le pegué tantito el cabellito, miren. Y aquí, el flequito también lo corté cortito porque así lo lleva este personaje. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer los lentes. Va así. Entonces, me falta hacer el otro, que es para indicarles cómo vamos a irlo haciendo. Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas o un anillo mágico en color negro. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Dejen prendo la luz porque no veo. Hoy amaneció nublado y no veo nada. Ahí está. A ver. Y jalo este. Luego en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 cambio de color al color blanco. Y voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena.
¿ok? Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero voy a tomar la cadenita de atrás. ¿Ok? Entonces, tejo 18 puntos bajos, pero tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Y entonces se va a bajar esto así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No vayan a rematar, por favor. Ok, ya que terminé, voy a tejer 5 cadenas más una. 3, 4, 5 y 6. Y a partir de la segunda cadena voy a tejer 5 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo 4, 5. Y aquí en el mismo punto hago un punto deslizado. Rematamos y ahora sí. Voy a pegarlos con silicón líquido. Si quieren, ustedes lo pueden coser. No hay problema, es lo mismo. Bueno, es más seguro el estarlos cosiendo. Entonces, por si es para un niño pequeño. Luego, voy a hacer esto, miren. Pero ven que queda aquí, separados. Entonces, voy a hacer una orejita. Pero espérenme. Primero los alineo. Y voy a marcar en dónde va a quedar. Y son 2, espérame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el noveno. Ok, entonces hago una cadena, pero sin soltar las puntas la jalo y queda la orejita. En donde marqué, hago esto. Voy a tejer 1, 2, 3. Veamos si con 3 cadenas queda. Sí, con 3 cadenas quedan. 3 cadenas. Y vean, voy a hacer esto. Agarro de este lado el adornito para la oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el noveno clavo y jalo esto. ¿Vieron? Lo vuelvo a hacer. Clavo y jalo la orejita. Ahí. Y jalo el tejido. Así. Después hago una cadena y tejo 3 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. ¿Ok? Y aquí hago un punto deslizado en el siguiente punto. Remato. Ahí está. Y escondo. Aquí. No importa que quede abajo porque vamos a esconderlo, o sea, vamos a pegarlo, entonces se esconde. Y vean. Entonces, ahora sí, vamos a pegar los lentes. Así. ¿Ok? Los pego y regreso. Y vean, los estoy poniendo a la altura de debajito del flequito. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer la nariz. La nariz va aquí en medio. Vean. En este caso voy a tomar 3 puntos. Y estoy usando estambre abuelita.
porque es de otro tono de carne. Yo casi no uso ese estambre porque es muy caro. Entonces, pero si ustedes pueden costearlo, o sea, pueden usar, hagan de cuenta, otro tono de estambre abuelita para que se vea bien la nariz y no se pierda con la cara. Entonces, yo de arriba hacia abajo rodeo las 2 veces que pasé horizontalmente. ¿Ok? Vean. Ahí está. Remato. Lo clavo y lo mando a otra parte. ¿Ok? En este muñequito no le voy a poner chapitas porque está como muy pálido, ¿no? En la, en la película. Entonces, ahora vamos a hacer el sombrero. Ok, vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas con color negro. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Luego, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, un aumento. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Lo que voy a hacer es mover los aumentos. Luego, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 veces. 5 puntos bajos, un aumento 5 veces. Como empecé con los 3, voy a terminar con 2 puntos bajos. Y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer punto por punto 42 puntos bajos, pero agarrando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, corté un pedacito de cartón del tamaño de la circunferencia y lo voy a pegar para que se llama chistera, quede tiesecita en la parte de arriba. Bueno, así se llama este tipo de sombrero, ¿no? Bueno, yo lo conozco así. No sé en otros países cómo le llamen. Pero vean,
Y así. ¿Por qué lo pego ahorita y no hasta el final? Nos va a costar mucho trabajo al final porque va a quedar un poco alto el tejido. Y entonces se pega ahorita para que quede bien. Miren. Ya quedó tiesecita. Entonces, ahora, de la vuelta 9 a la 16, voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 voy a tejer un punto bajo, un aumento, pero tomando solo la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, hice un cuadro, bueno, un rectángulo de 15, no es cierto, de 23 por 5. Pero voy a hacer esto. Voy a ponerle silicón líquido. Y es para ponerlo alrededor del sombrero. ¿Ok? Entonces, ahí viene lo bueno. Voy a doblarlo así. Y voy a tratar de meterlo. Ahí está. Ahí. Ok. Y ya quedó. Si queda un poquito más largo, nada más hay que recortarlo. Que eso lo voy a hacer. Con cuidado de no cortar el estambre. Ahí está. ¿Por qué lo corté así? O sea, ¿por qué lo medí con 5 centímetros y no con menos? Lo que pasa que cuando uno a veces toma una medida en el estambre, pues al pegarse, el estambre se estira o se encoge. Entonces, tengo que tomar la medida más larga para que si sobra, es mejor que corte a que me falte. Entonces, vean, y ya quedó. Ya queda tiesecito. Y sigo tejiendo. En la vuelta 18 a la 22 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. De la 18 a la 22, punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Tengan cuidado porque vean, aquí se me embarró un poquito. Ah, no, sí quedó bien. Ahí está. Entonces, lo tejo y regreso y ya terminamos el sombrero. Bueno, hay que conseguir listón y lo vamos a pegar. Pero ahorita ya terminaríamos el sombrero. Bueno, veo, nos rematen para ver si hasta la vuelta 22 quedamos bien. Pero yo creo que sí. ¿Ok? Entonces tejo de la 18 a la 22 y regreso para ver si fue suficiente.